Esto es, comenzamos. Hola amigos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida, un programa que se transmite a través de Escucha Radio. Y bueno, el día de hoy estamos en un lugar donde nos ha abierto sus puertas, pues justamente Juan Ignacio Gómez Caminero. Juan Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida. Gracias a ti. Bueno, pues estamos aquí en este espacio en donde él se encuentra aquí en México. Y el tema de hoy, porque bueno, pues me lo encontré por ahí en una de estas reuniones a las que uno de repente acude y se encuentra a personas maravillosas. Y vamos a hablar sobre antropología, el conocimiento del humano al servicio del amor. Exactamente, bueno, pues, ¿de qué se trata todo este tema? Pues ahorita Juan Ignacio nos va a explicar, pues, qué es esto de la antropología al servicio de la humanidad desde la parte del amor. Juan Ignacio, pues, bienvenido a México. Déjenme decirles que, bueno, pues, él es español, ¿no? Y, pues, está aquí en México de visita y justamente me lo encontré en una reunión y dije, tengo que llevarlo a México en tu vida, porque lo que él hace nos va a ayudar a todos para estar de una mejor manera. No les puedo decir exactamente si es una técnica o si es una manera, una terapia o algo, ya nos lo dirá Juan Ignacio de qué se trata, pero sí les puedo decir que va a ser un programa sumamente divertido, muy agradable y por supuesto sanador, porque además pues vamos a cantar un poquito, a tocar un poquito de sonido, pero también de silencio. Vamos a hacer un poquito de clown, ¿no? Para quien no sabe qué es un clown, pues es esta parte artística de los payasos que todos llevamos en un momento dado. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Juan Ignacio, cuéntanos, pues, ahora sí que un poquito de tu historia de vida, ¿no? De dónde eres, en dónde radicas y qué te trajo a México. Vamos a intentarlo. Vale, vamos. Pues yo soy Juan Ignacio, soy español, soy de la Tierra de la Mancha, de Don Quijote, y supongo que por eso tengo la mitad de soñador y la mitad de pragmático. Ok. Entonces, digamos que la propuesta de un antropólogo caído del cielo, que en realidad es un nombre que emerge así como de una inspiración de un instante, pues emerge de... Yo soy antropólogo, estudié también para maestro de educación física, Okay. pero finalmente como que casi todo lo que estudio no tiene los canales que van llevando por lo natural y suelen aparecer distintas cosas. Entonces también estudié trabajo psicocorporal, según el sistema Río Abierto, en Buenos Aires, y finalmente yo estoy en México porque adoro México. Ya. Como tengo amigos acá, pues entonces siempre que puedo vengo hacia México, vengo a Latinoamérica y de aquí voy como tomando distintas cosas que van como confluyendo en un lugar único que emerge solo y de alguna forma es como también la posibilidad de lo que hay acá, llevarlo a mi tierra y de todo ese compendio devolver un poco acá, un poco hacia las personas que pueden tomarlo. Claro. Y además déjenme decirles que todo este aprendizaje y caminar por la vida lo ha llevado también a venir a descubrir cómo se hace el mezcal y a través del mezcal empezar a integrar pues toda esta parte de la medicina, porque no solamente el mezcal es el que se toma en reuniones, en fiestas o para celebrar algo, ¿no? También lo podemos llamar como un tipo de medicina que, de hecho, así era, tanto el mezcal como el tequila antes de ser industrializado para el servicio de la fiesta y de la reunión, ¿no? Bueno, por aquí también de la pena, también es algo sanador y él también ha venido a descubrir pues esta parte para empezarlo a integrar a una serie de actividades o de técnicas, ¿se podría decir? Propuestas. O propuestas, mejor dicho, de propuestas que nos ayudan a ver de una manera las cosas distintas. Y bueno, la parte de la antropología o de un antropólogo caído del cielo, pues es justamente eso, ¿no? Cuando nosotros decimos quizá esta frase de Juan Ignacio, aquí en México se dice mucho una frase que dice, me cayó del cielo, no sé, unos centavitos, me cayó del cielo esta respuesta, me cayó justo lo que necesitaba, ¿no? Que también viene de me cayó el 20, antes había unos teléfonos que le echabas un 20, ¿no? Para hablar por teléfono. Bueno, pues justamente un antropólogo caído del cielo es justamente lo que es
Juan Ignacio, un antropólogo que llega justo en el momento en que tú lo necesitas. Cuéntanos un poco sobre cómo es esta propuesta que tú tienes, que son muchas propuestas, ¿no? La verdad, cuéntanos más o menos estas propuestas que vienes a traer a México para las personas, tanto, que es muy interesante, personal como grupal, ¿no? Pues sí, digamos que todas radican o tienen su raíz en una conceptualización sobre cómo es la tierra y cómo es el cielo. Por eso la propuesta es el servicio del humano, de cómo somos todos muy parecidos, aunque también distintos. Claro. Y cómo en realidad el reflejo que hay del cielo, que es algo como inabarcable y que a todos los seres humanos a lo largo de la historia nos ha llamado la atención, cómo eso tiene su repercusión directa en la tierra. Entonces, cuando hablabas antes del mezcal, por ejemplo, en realidad no es cuestión del mezcal como licor, ni del tequila, ni del tabaco en sí, ni de la manzanilla. Es todos los seres que habitan esta tierra tienen el mismo soplo, el mismo espíritu. Todos están bañados por el mismo aire. Sin aire, pues este mundo no existiría, porque enseguida todos empezaríamos a colapsar. Entonces, a través de ahí, ese espíritu, a través de los seres que conformamos esta vida, es lo que hace diferente un mismo núcleo común, que ese es el núcleo común que, según yo, es el amor, y que los seres humanos, además de en todo el cuerpo, está específicamente en el corazón. Entonces, digamos que la medicina tiene que ver con invocar algo más grande que nosotros, renunciando a comprender lo que se supone que tiene que ser como algo medido o algo sistematizado, porque en realidad cuando uno se encuentra, y todos hemos tenido experiencias de algo más grande, con lo que decías de no, me cayó del cielo, como esta sensación de que finalmente cuando no sabes por dónde, de repente aparece justo la persona, aparece la idea, aparece el lugar y ¡pum!, te cae del 20, como tú dices, y a partir de ese momento como que todo empieza a fluir. En realidad eso, en una cosmovisión un poquito más amplia, tiene que ver con el inconsciente colectivo, es decir, todos estamos conectados a una misma fuente, y en esa fuente, sin vivirlo de forma esotérica en absoluto, es simplemente como cuando tú le estás dando vueltas a un problema y no le encuentras solución, y el día que no piensas en el problema y vas a comprar el pan, de repente, ¡pum!, ¡ah, sí era esto! Y de repente empieza a suceder, ¿no? Entonces es como el intento permanente de ofrecer la posibilidad de contacto con que estar vivos, pues es un milagro. De hecho, no hay otro milagro que estar vivos. Claro, exactamente. Y además, pues aparte, como tú bien lo dices, estar vivos también implica toda una serie de circunstancias, ¿no? Y de aprendizajes y desaprendizajes o experiencias, de alguna manera. Pero además a mí lo que me llama la atención de ahora que estuve conversando contigo es, y que bueno, tú lo pones mucho en tus redes sociales, es la parte de la colectividad. O sea, no te permitas solo vivir esa experiencia o esa propuesta tú solo, ¿no? Sino que también compartas con la colectividad. ¿Por qué para ti es tan importante cuando mucha gente dice individuales? ¿No? Sí. ¿Por qué para ti es muy importante el que la gente comparta con una colectividad? Porque además déjenme decirles que él no solamente se rige hacia tu colectividad de tus amigos que vayan a esta propuesta, sino que también te abras a otras personas, ¿no? Pues cuéntanos esta historia. Pues eso es tan sencillo como la observación del mundo. Es decir, el ser humano es un ser gregario, por definición, y entre todos los seres humanos también somos seres interdependientes. Es decir, todos juntos formamos un sistema, que es el sistema de los seres humanos. Digamos que es imposible estar uno bien si el resto no está bien. Por eso es tan complejo siempre como intentar que se cuadre como todas las partes de los seres humanos, porque finalmente, por mucho que tú tengas muchas bendiciones, si sales al mundo y tienes un poco de sensibilidad y ves a toda la gente que lo está pasando mal, es muy complejo que tú sigas teniendo como más bendiciones y poder subir y subir y subir, si no hay un trasvase desde eso que tú estás viviendo en el corazón hacia que el bienestar común, social o la paz social pueda darse. Entonces, si solo es para uno, lo que suele suceder es que uno se empieza como a llenar, y pues en todas las cosas de la vida, cuando se llena, si no se desborda, hay un lugar que entonces no tiene sentido. Es decir, un vasito de agua
hasta que no se llena del todo no empieza a compartirse. Entonces, solo cuando se comparte es cuando de repente todo lo que uno ha atesorado en el camino tiene sentido dentro. Claro, y además también esta parte de compartir implica también el que tú puedas recibir de otros quizá una retroalimentación, Ajá. que era justo eso que necesitabas y que quizá la propuesta no te estaba dando, pero a otro le cayó ahora sí que el 20, Ajá. ¿no? O el antropólogo le cayó ahí, ¿no? La idea del antropólogo le cayó y la vio de una manera diferente. Así es. De hecho, para mí la propuesta siempre tiene que ver con la convivencia, porque finalmente la historia es que cuando estamos solos es donde en realidad somos limitados. Cuando estamos con los demás, entonces la propuesta es infinita. Si la generosidad del corazón implica que si uno gana, ganamos todos, entonces con que uno llegue hacia un lugar, esa persona que llega hacia ese lugar de repente se convierte en un espejo, pero de la alegría, o un espejo de la paz, o en un espejo del amor, o lo que es lo mismo, como si nuestra única posibilidad más generosa del mundo fuese ser nuestra mejor versión y siempre ofrecérsela a los demás. Generalmente puede ser a través de la mirada y tiene mucho que ver con la sonrisa. Claro. Oye, pero esta parte de ser la mejor versión, ahí yo difiero un poquito. ¿Por qué no mejor decir ser auténtico? ¿Cuál Sí, es la diferencia ninguna. entre ser la mejor? Es lo que tú dices. Sí, es ser auténtico. Ajá. Porque luego la gente se va mucho por el cómo seré la mejor versión de mí mismo, ¿no? Y la mejor versión de ti mismo, pues es ser tú mismo. Correcto. Sí. De hecho, cuando yo digo la mejor versión, me refiero a ser completos. Es decir, no sacar nada de lo que es inherente al ser humano. Por ejemplo, hay personas que le gustaría no sentir dolor, pero eso sería directamente proporcional a no poder sentir amor. Exacto. Porque si amas, pues te duele. Claro. Y si amas, sientes culpa también, cuando Claro. de repente no puedes ayudar al que amas, o de repente sientes impotencia. Es decir, la mejor versión es ser completos en la humanidad, y lo más humano es ser auténtico. O lo que es lo mismo, lo que tú puedes hacer en esta vida, solo lo puedes hacer tú, lo que puedo hacer yo, solo lo puedo hacer yo. Y si cada quien nos dedicamos a lo que sí podemos hacer, poco a poco el juicio hacia afuera y la competición hacia afuera va decayendo porque uno está haciendo lo que necesita. Claro, porque además hay muchísimas personas que se dedican a ver al de enfrente, a tratar de hacer lo que hace el de enfrente, ¿no? Sí. Y entonces te invalidas, podríamos decirlo así. Sí, digamos que a lo largo de toda la historia de la humanidad, todos los grandes maestros, profetas y demás, su gran dificultad fue que tuvieron seguidores. Porque si sigues a alguien, lo que sucede es que tú empiezas a no estar contigo. Entonces, cuando sigues a alguien mucho, empiezas a intentar parecerte a un otro, pero ese otro ya existe, con lo cual, en una visión más global de cómo es la existencia, esa gota de agua del océano que implica que sea un gran maestro, esa persona, pues él ya está cumpliendo ese cometido, con lo cual ninguno de los demás tenemos que cumplirlo. Cada quien tenemos que devolverle a lo más grande esa experiencia personal nuestra, con nuestro alma personal, individual y con nuestra vida propia. Claro, si no pasa como en esta película de Filadelfia, en donde el personaje se dedica a correr, ¿no? Ajá. Y va corriendo, y de repente ya tiene un mundo de gente atrás. A Forrest Gump. Ajá, de Forrest Gump. Tiene un mundo de gente atrás y pasa el tiempo, 3 años o no sé cuántos años, y de repente se detiene y dice, ¿qué pasa? Ya me cansé de correr. Ajá. ¿No? ¿Y a quién seguimos? No lo sé. Yo corría, yo no les dije que me siguieran, ¿no? Exactamente. Y entonces, a veces en ese seguir a las personas, ya sea pues terapeutas o personas que se dedican a la parte espiritual o líderes o lo que sea, llega el momento en que ellos o se mueren, se van, se cansan, lo que sea, y la persona se queda vacía porque ya no sabe a quién seguir, ya no sabe qué hacer. Así es, y ahí llega el lugar más complejo de todos, que es el de volver a uno mismo. Exacto. Digamos que uno fue adoptando sin darse cuenta como tradiciones, filosofías, pensamientos, actitudes o lo que sea de otras personas, y uno empieza como a sentir mucho empuje y mucha amplitud hacia adelante. Lo único que sucede es que si eso no se va cotejando con lo interno y no se tienden como puentes hacia la realidad personal de cada quien consigo mismo en su vida, lo que suele suceder es que uno se queda con tortícolis espiritual porque ya no sabe cómo regresar adentro. Claro. Y al final, si eso sucede y regresa adentro, que es lo que te comentaba antes, para mí eso, el mayor trabajo de regreso a casa,
es el trabajo a través del clown, de ser payaso. Claro. Es decir, de ser tu versión más auténtica, de retomar la ternura, de retomar como ese lugar espontáneo de cuando somos niños y a la vez no tener como la sensación de miedo porque con los demás estamos co-creando algo común, con lo cual todos nos estamos apoyando ahí. Claro, y esta parte del clown, aquí vamos a hacerlo en dos versiones diferentes. Es muy diferente lo que llaman médicos de la risa para que no se confunda, Ajá. ¿no? Es muy diferente lo que es médico de la risa a ser clown. Ajá. Sí, o sea, es diferente, pero es complementario. De hecho, yo me formé con médicos de la risa de acá, ¿no? De México, en Guadalajara. Ajá. Y entonces, una parte tiene que ver con cuando tu clown, que es tu versión más auténtica y que tiene que ver contigo y cómo tú puedes ser clown cuando vas a llevar a tus hijos al colegio, cuando vas al supermercado, cuando estás en misa o cuando estás haciendo lo que sea, porque es estar en contacto contigo tratando de alimentar simplemente lo que te une con los demás seres humanos. Y tener una mirada, para mí siempre digo que el clown es como si uno agarra su nariz, se la pone en el corazón y se la pone y entonces a partir de ese momento mira a través de los ojos del corazón. Y entonces ahí es parecido al libro del Principito, ¿no? Exacto. Cuando dice la diferencia entre querer y amar. Entonces, una vez que tú encuentras tu clown, el cómo lo desarrollas, pues puede ser como médico de la risa, puede ser en el trabajo social, puede ser en residencias de ancianos o puede ser simplemente en tu vida cotidiana. Claro. Con lo cual es complementario, aunque no es exactamente igual porque médicos de la risa como tal tiene un cometido muy específico. Claro, ir hacia el otro, ¿no? Ir a darle alegría al otro, al que lo necesita. Alegría o compañía, o compañía o ajá, lo que sea. o empatizar, o sensibilidad, Claro. o lo que sea. Claro. Y ya el clown es algo que yo siento que es hasta cierto punto, no quisiera decir la palabra difícil, pero sí un poquito complejo para que el otro se vea a sí mismo y se ría a sí mismo, sí, ¿no? De lo que está haciendo. Ajá, exactamente. ¿Verdad? Sí, de hecho, sí es similar. Lo que pasa que para mí, médicos de la risa, es cuando ya tienes un objetivo hacia afuera después de haberte sabido reír de ti mismo. Si nos reímos de nosotros mismos y vemos lo pequeños que somos en realidad, pues ya está hecho todo. Claro, claro. Ahora, ¿qué otras propuestas aparte estás teniendo ahorita y que vienes pues ahora sí que a invitar a nuestro público de México en tu vida y a todos los radioescuchas sobre lo que estás haciendo? Pues ahora justo la posibilidad que tenemos seguramente sea ahora en Puerto Vallarta, que es el ritual del recuerdo. El ritual del recuerdo es la propuesta que te comentaba que se hace con tabaco, la medicina del tabaco y la medicina del mezcal. Y ellos son los abuelitos para mí y luego la medicina fundamental del ritual es el agua. Básicamente porque somos agua y porque lo que sucede en el cuerpo es que se estancan nuestras aguas y eso es lo que nos hace estar en procesos de salud o en procesos de enfermedad. Entonces el ritual del recuerdo se llama así porque recordar viene del latín y es recordis, que es volver a pasar por el corazón. Entonces lo que sucede es que en los avatares de caminar por la vida, pues el corazón se va rompiendo. Claro. Por la naturalidad de vivir. Es decir, amas, pues te duele, se rompe. Claro. Amas, pues te duele, se rompe. Y todo eso no tiene una incidencia solo a nivel emocional que pareciera o pudiera pensarse que es un lugar de, claro, porque le dolió. No, no. Digamos que en todas las tradiciones ancestrales el corazón es el emperador del cuerpo humano. Si el corazón funciona, todo funciona. Si el corazón se para, se acabó. Se acabó. Ajá. Entonces, toda la incidencia que hay a nivel del corazón, ese dolor y ese amor tiene incidencia directa también con el cuerpo físico, también con el cuerpo energético, claro, y también con cómo uno entiende a nivel neuronal y a nivel de inconsciente colectivo y también a nivel de, por ejemplo, si yo soy español, la cruz significa una cosa, pero si yo soy japonés, la cruz significará otra, claro, porque no necesariamente tiene el mismo contexto, ¿no? Entonces, cuando uno va ampliando como esa red, uno va poniendo a favor todos sus bagajes de la vida, porque son recuerdos, es decir, es todo lo que ha vivido ya, para ponerlo a favor de lo que tiene sentido, que es el presente mirando hacia adelante. Claro. Y ahora, esta parte de todo esto que tú estás diciendo, y sí es cierto que existe la enfermedad del corazón roto, ¿no? Tanto a nivel físico como a nivel emocional. Entonces,
cuando nosotros empezamos a sanar este corazón y empezamos a aceptar, porque yo creo que también tiene mucho que ver con el aceptar las situaciones que nos van llegando, porque muchísima gente dice, piensa positivo, ¿no? Sí, Mr. Wonderful. Ándale, ¿no? Piensa positivo. Si tú piensas positivo, todo lo vas a traer y no sé qué. Y la realidad es que yo considero, salvo que tú me digas otra cosa, es aceptar todo esto que nos pasa, tanto positivo como no positivo, que para mí solamente son experiencias, pero que se van entretejiendo. Sí, o sea, es que yo, por ejemplo, de inicio la palabra sanar, pues a mí no me parece un lugar que yo suelo utilizar. Claro. Porque para sanar implica que estás enfermo, con lo cual el foco está en la enfermedad y para mí eso no tiene sentido. A mí me gusta hablar de reconciliación. Okay. Es decir, el corazón llega entero y se va rompiendo y simplemente se trata de ir reconciliando, es decir, de ir cosiendo o de ir lacando, como en la tradición japonesa, en el Kintsukuroi, que van lacando con oro todos esos rotos para que la vasija finalmente sea más bella aún con el paso de los tiempos si te dedicas a cuidarla. Entonces, para mí no tiene que ver con sanar, tiene que ver con reconciliar y como tú dices, y ahí sí estoy de acuerdo, yo le llamo como devolverle a cada quien la dignidad de ser humanos. Es decir, es imperdible vivir en este mundo, es imperdible ser humano. Te duele porque estás vivo. Claro. Te enojas porque estás vivo. Y eso, cuando lo entendemos, entonces te entregas a la experiencia de vivir, porque pues solo hay una vida. Y muchos ya hemos pasado la mitad de la vida y tenemos que ver cómo hacemos la siguiente mitad. Exacto. Ya. Y ir aceptando, porque algo que yo preguntaba hace poco es, ¿qué parte de lo que has vivido quitarías? Y si quitas una parte, ya no eres tú. Así es. ¿No? Ajá. Yo con una experiencia que tuve cercana a la muerte con mi tío, que tuvo una vida muy desastrosa, en un momento dado, cuando iba justo a morir, me decía, Juan Ignacio, si yo volviese a nacer, haría todo exactamente igual que lo he hecho. Claro, y yo le dije, pues ya, puedes morirte. No, claro, porque al final de cuentas es esta parte en la que tú dices, soy lo que soy gracias a todas las experiencias que he tenido. Así es. ¿No? Y esa experiencia que te toca vivir porque está dolorosa o porque está feliz, solamente es ese momento. Ni la felicidad dura todo el tiempo, ajá, ni la tristeza dura todo el tiempo. Así es, ni nada dura todo el tiempo, ni la vida. Entonces hay un formato también ahí que tú dices y es solo, es en la responsabilidad personal del adulto el que puede hacer cómo hacer para cambiar su narrativa sobre lo que vivió, porque lo que vivió ya fue y ya fue. Entonces, de un mismo hecho yo puedo focalizar en el dolor o puedo focalizar también en el aprendizaje o el amor que ahí estaba. Entonces, claro, digamos que si uno empieza a poder recontarse su historia de una forma que está a favor de uno mismo, digamos que los recuerdos de atrás te ofrecen la posibilidad de mirar hacia adelante. Hay una oración del sánscrito que está bien bonita y que para mí encierra un poco todo eso y que tiene que ver con algo que se dice de cuidar cada día, ¿no? Y es cuida bien de este día. Este día es la vida, la esencia misma de la vida. En su leve transcurso se encierran todas las realidades y todas las variedades de tu existencia. El goce de crecer, la gloria de la acción y el esplendor de la hermosura. Ya. El día de ayer no es sino un sueño. El de mañana es solo una visión. Así que si tú cuidas el hoy como un presente, de cada ayer harás un sueño de felicidad y de cada mañana una visión de esperanza. Cuida bien, pues, de este día. De este día, claro. Ajá. Y cuidamos de este día, excelente. ¿Por qué el silencio es importante en la propuesta que tú das? Y también el sonido. El sonido, ajá, porque son complementarios. O sea, generalmente en la vida, ahora, por ejemplo, se ve que la sociedad en general, a nivel mundial, está muy polarizada, ¿no? Y eso solo porque lo que es complementario se está viviendo como opuesto. Pero en realidad lo complementario significa que ambos juntos son. Y lo opuesto significa que se repelen. Entonces, por ejemplo, el silencio, si tú entras en el silencio interno, lo que puedes escuchar es el ritmo del universo. Es decir, darte cuenta que en tu pequeñez y en tu estar tranquilo, la vida sigue siendo, aun a pesar de tú. O sea, aun a pesar de ti. Con lo cual,
tu importancia personal también baja, porque imagínate que tú mueres o yo muero, pues tampoco nos van a llorar tantísimos seres humanos, teniendo en cuenta que hay miles de millones de seres humanos en la Tierra, ¿no? Exacto. Y a la vez el sonido para mí tiene que ver con lo que te decía antes del espíritu. Si el espíritu es el aire y está en todo, si yo co-creo a través de mi sonido, tanto con la palabra a nivel de bendecir, como con la belleza a nivel de la armonía, entonces lo que sucede es que yo me estoy haciendo cómplice del espíritu en crear belleza. Y si a todos les pasa que si uno escucha algo bello, de repente, ¡pum!, impacta dentro, no sabe por qué, uno escucha una poesía y aunque no la entienda, le emociona. Uno escucha una música que le gusta y aunque no la entienda, le emociona. Y es imposible escaparse tanto del silencio como del sonido. Con lo cual, conjugar ambas cosas es como la máxima expresión del creador y la máxima expresión de nosotros como co-creadores, es decir, estando a favor de lo que se supone que querían de nosotros, que básicamente era disfrutar y pasarlo bien. Exacto. Oye, ¿y cualquier sonido? ¿O hay ciertos sonidos que podamos escuchar? ¿O hay otros sonidos que no? Pues todos los sonidos existen y por tanto todos los sonidos están. Ahora sí es cierto que, de hecho, ya se ha ido comprobando también a nivel científico cómo las ondas a una frecuencia concreta y así van armonizando y otras van haciendo lo contrario, ¿no? Yo particularmente soy partidario de que todos los sonidos tienen su sentir y su sentido. Y te explico. Si hay una persona que tiene un tumor y se supone que la dificultad del tumor es que las células se reproducen muy rápido y se van convirtiendo en malignas, si tú con tu sonido muy armónico empiezas a promover ese crecimiento celular, tal vez estás yendo en contra de la salud porque estás yendo a favor de ese crecimiento. Entonces, a veces sucede que si tú metes algo que sea disarmónico, de repente puede tener la capacidad de romper ese nivel celular. Y entonces, de repente, ese también tiene sentido. El arte mayor para mí sería como saber cuándo utilizar cada cosa. Claro. Si te fijas, hay, por ejemplo, los monjes budistas que a veces hacen el overtone este de... que puede parecer como si fuese muy raro y sin embargo eso lo hacen para bajar toda la energía, porque ellos trabajan con la energía Kundalini o lo que es lo mismo la energía sexual, que es la más poderosa porque es la capaz de dar vida. Entonces ese sonido que puede parecer atronador y no muy melódico, sin embargo hace las veces de que todo eso se repose. Entonces tú entras en un monasterio budista, están cantando 300 monjes a la vez eso y automáticamente entras como en un contacto donde toda la energía de pensamientos y más melódico de repente se va. Se va. Ajá. Claro. Y viceversa, ¿no? Puedes también entrar en unos cánticos o en unos sonidos armoniosos. Absolutamente. ¿No? Incluso es como parecido a la danza o para el movimiento. Claro. Tú puedes estar como en los africanos cuando empiezan a celebrar con tambores y pegando fuerte con toda su parte visceral y de repente entran como en trance y solo es del movimiento, no tiene ninguna sustancia nomás. O te vas a Japón y te vas a China y de repente los movimientos son mucho más armónicos y mucho más pequeños, pero puedes entrar desde ahí también como en ese contacto. Por eso digo que para mí todo lo que existe está bien. Claro, sí, pero eso es muy importante porque el ser humano se la ha vivido peleando, ¿no? Sí. O nos hemos vivido peleando hasta que llega un momento que dices ya, en el sentido de qué está bien, qué está mal, ¿no? En el que si lo estás haciendo correcto, si no lo estás haciendo correcto, o sea, como que entramos en esa parte, no sé si llamarle juicio, de lo correcto y lo incorrecto. Sí. Total. ¿No? Y si me voy más arriba, esferas más arriba, religiones, estructuras más, te cuadran en ese sentido. Ajá. Y dejamos de ser. Sí, y además, si no, ya en una metaposición más alta que las religiones, ya parecido a Star Wars, hablan de la luz y la oscuridad como del bien y el mal supremos. Y en realidad, pues yo es que no creo en eso. No es que no sé si existe, yo no creo en eso. Yo creo en el amor que tiene que ver con un lugar armónico y el dolor que tiene que ver con ese lugar armónico en un momento distorsionado. Por lo tanto, lo único que necesitamos es como transmutar ese dolor al amor. Si es una cuestión de armonía, tiene que ver con una onda. Entonces yo cuando vivo el nivel energético no lo vivo demasiado raro.
Es decir, yo para mí la energía está en dos formatos. Un formato de onda, esa onda se hace densa y se genera cuerpo. Exacto. Entonces, si yo canto para ti, voy a atravesar a través de ti, independientemente que tú quieras o no, porque tus células son materia y Claro. la onda atraviesa la materia. Claro. Y además, pues prácticamente las dos frecuencias que son el amor y el dolor o el miedo, Pues es ¿no? lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Nada más El miedo es, no, pero el dolor sí. ok, es una onda más ancha y la otra es quizá una onda más... Sí, más que nada, más que ancha o estrecha, para mí tiene que ver con que va a favor si alguien mide, que ya lo están midiendo, como la energía que tiene o la onda que tiene la naturaleza, que no suele estar en guerra ni suele estar peleada, Claro. lo que se asemeja a eso tiene que ver con crear, porque para mí en una acepción no muy reconocida por casi nadie, ni siquiera por la religión católica, digamos que si hay una inmaculada concepción, tendría que ver muy fuerte con la imagen de la tierra, porque la tierra es inmaculada, siempre, siempre virgen, y siempre da la posibilidad de seguirle, ¿no? Claro. Entonces, si la dejásemos estar como cuando la pandemia, pues todo florece. Claro, Todo vuelve claro. a ser. No, y se notó. Y ahí es donde es una energía que tiene que ver con estar a favor de crear. Pero, aunque no sea con ondas, si uno se pone a crear, y ya lo decía un payaso al que yo admiro, que se llama Slava Polunin, él decía que cuanto más se crea, menos se destruye. Es decir, la energía creadora o destructiva es la misma. El cómo la canalizas, la puedes canalizar hacia la violencia y la ira, o la puedes canalizar hacia crear belleza y compartir. Pero es la misma. Es O sea, igual. es una fuerza que necesitamos tener, que es la agresividad. Y ahí, a partir de ahí, tú la transformas en violencia o la transformas en un lugar compartido de amor y de cuidado. Claro, y que al final de cuentas, creo que también esto va, pues, ligado uno con el otro, Sí, ¿no? No puede haber, irremediablemente. no puede haber uno sin el otro, y a veces necesita uno ser, pues, con esta fuerza, con esta agresividad, ¿no? Y a veces uno necesita también esta parte del amor y demás, ¿no? Porque si no, ahorita ya hay muchas escuelas, ¿no? Sin decir nombres, en donde no veas lo negativo, no veas esto, no veas lo otro, no tengas miedo, no te estreses, ¿no? Cuando me dicen no te estreses, pues Me dices, estreso más. ¿cómo? Nada más dime cómo, mejor dime cómo actúo con eso a favor, no solamente de mí, sino de la humanidad al final de... Digo, para romper una roca, aunque no la quiera romper, si tengo que pasar por ahí, tengo que emplear una fuerza. Ajá. ¿No? Y para comer una manzana. Y para comer una manzana, ¿no? Porque por más delgadita que yo lo haga y amorosa y lo que sea, pues no más Te me va a pasar. atragantas. Sí, no me va a pasar, ¿no? Entonces, creo yo que esta parte mucho tiene que ver con la filosofía oriental, lo que te voy a decir, pero creo que ellos lo tienen como más definido que nosotros como occidentales, no sé tú cómo lo veas, la parte del yin y el yang, que todo es en armonía. Sí, es que más que en armonía es lo que te hablaba. Para mí eso, su repercusión más occidental tiene que ver con los dilemas o con los pactos del alma. Es decir, por ponerte un ejemplo muy tonto, uno que atraviesa la carencia, si la atraviesa del todo, se vuelve un ser muy creativo. Exacto. Entonces a veces queremos ser solo creativos, pero sin vivir carencia. Puesto en la imaginería del ser humano, nos gustaría tener el contacto a nivel interno de corazón que tenía Gandhi, pero pues sin tener su vida. Sí. Eso pues, no es muy fácil, Claro. porque para poder llegar a ese contacto con algo más grande y tener como ese mensaje tan dentro del corazón, pues necesitas haber sido un pacifista, que te fueran a buscar, que te quisieran matar, que te metieran en la cárcel. Y después de toda esa vida, claro, pues tú contactas con algo más grande desde tu experiencia. Claro. Entonces, en vez de estar como buscando a quién parecerse desde ahí, es como si uno entra en silencio, y aquí sí es donde te iba a decir, todas esas dualidades y todo el yin y el yang y todas esas historias, para mí tiene que ver finalmente con un lugar que es lo que todas las tradiciones ancestrales dicen, que es respirar acá, en la panza. Exacto. Entonces hay ratos que la respiración es en quietud y hay ratos que la respiración es en movimiento. Y el movimiento y quietud, movimiento es donde está todo lo demás. Es decir, yo para salir desde la quietud hacia el movimiento necesito una fuerza. ¿Sí? Si no implico una fuerza, no puedo salir. Y normalmente hay mucha gente que busca como el equilibrio
Y para mí el equilibrio implica aceptar que la vida es básicamente desequilibrio, porque si no tuviésemos desequilibrio no daríamos pasos. Y solo porque nos desequilibramos podemos seguir caminando. Exacto. Y además ya está comprobado que las personas que pasan por alguna crisis, ¿no? Ya sea que tienen hijos y son, pues ahora sí que madres o padres solteros, porque ahora hay de los dos, ¿no? Si hay una falta de trabajo porque lo corrieron después de tanto y tiene que mantenerse, pagar rentas y cosas por el estilo. Lo vimos en la pandemia, ¿sí? La gente empezó a crear. Sí, exacto. ¿No? Y la gente que se sentía súper encerrada en la pandemia y que no podía hacer nada, pero que además se quedó solo porque los hijos se quedaron en otro lado o la pareja o lo que sea, empezaron a crear, inclusive había conciertos en las azoteas, ¿no? En muchos lugares. Y empezaron a crear mecanismos de, yo no sé, de poder estar en esta vida, yo no le quiero llamar sobrevivir, de poder estar en esta vida de una manera diferente. Sí, se empieza a ser creativo. Claro. Porque cuando vives toda la carencia y no te entretienes de ella, sino que la vives y entras en la desesperación, la frustración que implica, la sensación de impotencia, hay un momento que eso también termina. Exacto. Y cuando termina, entonces tú, si la viviste, encuentras un hilito del que tirar y de repente empiezas a poder crear. Pero es eso, solo es un lugar como de no desdeñar ninguna de las posibilidades humanas. Porque igualmente, por ejemplo, hay mucha gente que le gusta controlar todo, ¿no? Porque tiene como mucho miedo. Bueno, pues frente al control, la única posibilidad es la entrega. Exacto. Y, sí, ¿pero qué? ¿Dejo todo? No, pero entrégate en cosas pequeñas. Es decir, busca un lugar que sí te genere como estar contento y entrégate a eso. Mira a ver por dónde. Y yo recomiendo bastante hacer cosas que no sirven para nada. ¿Cómo cuáles? Cualquier cosa que no implique un objetivo, es decir, cantar por cantar, moverse por moverse, pintar por pintar, y que no implique ni que nadie te va a evaluar, ni que tú tienes que ser el mejor, ni nada. Porque si no, la sensación es que nos la pasamos intentando hacer check en todas las cosas que vamos haciendo, y llega un momento, sobre todo con la edad, que te das cuenta que cuando ya cumpliste con todo, no sirvió para nada. Exacto. O sea, ¿para qué sigues haciendo cosas que sirven? Que Exactamente. Cuentas, ¿no? Sí, porque esas ya la vida te las va a traer. Y en general uno sabe enfrentarse a esas cosas. El tema es todos los momentos vacíos, si uno se sigue autoexigiendo, se vuelve rígido. Exacto. Y luego la vida, cuando trae un imprevisto, si eres muy rígido, te aterra. Si eres flexible, pues lo miras y ves por dónde. Y de hecho eso también, perdón que regrese a la pandemia, pero esto es lo que le ha ocurrido o nos ha ocurrido a muchísimas personas. Cuando entró la pandemia, muchísimas personas se sentían aterradas por estar solos, por el silencio, ¿no? Y tuvieron que ver qué hacían, ¿no? En mi caso, yo aprendí a hacer tortillas, la verdad. Ah, mira, ¿no? O sea, muy mexicano. Muy mexicano. ¿Por qué? Pues porque no había manera de salir o no había manera de, la tortillería cerró, lo que sea, ¿no? Entonces, cada uno va encontrando algo, pero el punto es moverte. Sí, el punto es moverte cuando sientes que necesitas encontrar, pero la otra opción también es quedarte quieto, pero respirando. Es decir, en todo el mundo del trabajo interior, pues ya sabes que la gente busca sobre todo conexión, conexión con el infinito. Conexión con quién sabe quién. Porque como esto está medio aburridillo, claro. pues entonces hay que conectarse. Pero cuando uno está en desconexión, no es necesario buscar conexión, por lo tanto no es tan buena opción moverse. Cuando uno se desconecta, la mejor opción es parar, aminorar y sentir la autoconciencia. Es decir, llego hasta donde llego y soy lo que soy. ¿Dónde puedo emplear toda esa fuerza? En lo cotidiano. ¿Qué sí puedo hacer cada día y poner todo mi amor? Cocinar, limpiar y las pequeñas cosas de cada día. Claro. Y esas son las que generan una rutina como de entrega a las pequeñas cosas que pueden generar luego como el salto hacia otro lugar. Claro, por supuesto. ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo podemos saber más de estas propuestas? ¿No? ¿Cuánto tiempo vas a estar acá en México? Qué buenas preguntas. Oye, pues sí, ¿no? Porque además, bueno, pues también las personas que nos escuchan de Latinoamérica, pues también va a estar en algunas partes de Latinoamérica antes de regresar a España. Entonces, cuéntanos un poco.
Pues justo antes de llegar a México terminé la web que se llama unantropólogocaídodelcielo.com y ahí están normalmente todas las cosas que hago y ahora mismo estoy en la Ciudad de México. En principio voy a ir dentro de poco a Puerto Vallarta, luego regreso acá un poquito y después voy a Costa Rica. Y entonces esos van a ser como los planes hasta diciembre y luego ya regreso a España. Ya. ¿Cuáles son los talleres? ¿Está abierto para ¿Sí? todo el público? Ajá. O ya estoy de tartamuda. Bueno, Ya estoy de no clown. importa. De clown. Ahora sí que los talleres son para todos. Creo que también tienes talleres específicos para personas que se dedican de alguna manera a una terapéutica, Ajá. ¿no? Sí. Cuéntanos un poco. Bueno, están como los talleres, por ejemplo, el ritual, pues es para todo el mundo que ya sea mayor de edad. Básicamente Sí, porque más menores de edad están todavía en su vida estupenda, ¿no? Claro. Por dolores que tengan y todo, pero no pueden todavía, no tienen la perspectiva para entrar otra vez al corazón porque lo tienen todavía demasiado abierto. Exacto. Y luego, por ejemplo, en el trabajo de Atrévete a Clownarte, para mí están bienvenidos cualquier persona que tenga más de 15 años, más o menos, hasta, pues, el último día había como alguna persona que tenía como 70 y tantos o algo así, o 80 y algo, no recuerdo. Claro. Y en realidad yo no sesgo desde ahí. Lo único que sí sucede es que las personas que se dedican al trabajo terapéutico, pero en realidad no terapéutico como terapeutas, sino al acompañamiento de otras personas, por ejemplo, maestros o médicos o sanitarios o trabajadores sociales, es decir, gente que su desempeño diario es estar en contacto con un otro, Claro. pues siempre en todos los encuentros hay como recursos para que ellos los puedan incorporar. Y en su momento, ahora mismo justo no lo tengo programado, pero sí dábamos como talleres más específicos de recursos específicos para esas personas. Ahora mismo estamos en otro lugar, pero pues llegarán, quién sabe. Quien tenga que llegar y quien esté interesado. Sí, claro. ¿No? En tu ¿A quien le late? A quien le late, tú lo dices, a quien le late. En tu página vienen los datos a donde dirigirse. Pues viene el teléfono y el correo. ¿Nos lo podrías dar? ¿El teléfono? Sí, sería, como es el español. Bueno, el teléfono no, sería el porque WhatsApp. si nos das el teléfono, luego cómo nos comunicamos contigo, mejor el número. Venga. Pues sería el más 34 616 448034. Pero igual está en la web, el teléfono y también el correo. Perfecto. Pues, no sé, ¿algún comentario final? ¿Algo que quieras decirnos para concluir el programa? Pues lo único que se me ocurre es lo que pone en mi web, que también fue una inspiración de un instante, y es que sentirse acogido es una cuestión de actitud. Así que ya que estamos aquí, en la medida de las posibilidades, disfrutemos. Disfrutemos, ¿no? Sintámonos acogidos. Bueno, pues muchísimas gracias a Juan Ignacio Gómez Caminero por este tema, antropología, el conocimiento del humano al servicio del amor. Y bueno, pues también quiero agradecer a las personas que hoy por hoy nos están patrocinando. Quiero decirles que también ya vamos a abrir una tienda de México en tu vida, en donde podrán encontrar artículos donde ustedes podrán adquirirlos directamente con el fabricante o con el prestador del servicio. Y bueno, también si tú tienes algún artículo, algo que quieras promover en México en tu vida, háznoslo saber. Pues muchísimas gracias a Bosque Eterno, un lugar mejor después de la vida. Te puedes comunicar al 22 22 62 42 10 con el licenciado Antonio Ponce de León, gerente de ventas, quien te dará una atención especial para ese momento tan especial que tú necesitas, por el cual estás pasando. A Green, accesorio, decoración del hogar, y el teléfono es el 55 27 90 9107 o al 55 18 65 06 95 con Carla Mayol, quien también te estará dando una atención especial para ese nuevo hogar o para esa nueva experiencia que quieres tener en tu hogar. Soy Angélica Mayek, muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida. Gracias a Antonio Basbar, nuestro director general, a todo el personal que hace posible esta producción, a Janetchichin López en
en la parte de las redes sociales y en el diseño del flyer, a Claudia Muñiz por presentarnos pues aquí a Juan Ignacio, muchísimas gracias. Soy Angélica Mayén y esta semana haz algo diferente. Atrévete a ser tú mismo, atrévete a mirar las cosas de una manera diferente, pero sobre todo, atrévete a sonreír, a vivir y a disfrutar, como bien lo dice Juan Ignacio. Te dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz y nos vemos el siguiente martes con un programa igual de especial y de entretenido. Muchísimas gracias. México ya está en tu vida. Te esperamos la siguiente emisión para seguir con más gastronomía, cultura y arte.